y tratar de abordar una de las temáticas, este, como venimos haciendo en distintos talleres, en distintas oportunidades, y ahora en particular con Cecilia vamos a tratar el tema de la comunidad, que está vinculado con los aspectos relevantes de la partición de la comunidad como régimen patrimonial, específicamente en el caso del matrimonio, con algunas cuestiones que pueden resultar relevantes en este sentido, en lo que hace a la partición de la comunidad, ¿no? Previamente también, brevemente, quería invitarlos el día viernes en la facultad. Ahí está el Foro Internacional de Familia y Sucesiones que hacemos todos los años, y que la entrada es libre y gratuita en la facultad. eh, y no se requiere inscripción previa, simplemente para el certificado ese día hay que dar el presente. Así que cualquier cosa respecto de los expositores, etcétera, mi Instagram es nestor.e.solari, que ahí está subido el cronograma y para el que les interese pueden concurrir. De lo contrario, también el día jueves es en forma virtual para aquellos que están en el interior, y se transmite por el canal de YouTube de la cátedra. Así que, bueno, los invitamos entonces para los que quieran participar y hayan participado también años anteriores. Bueno, el régimen, o partimos de la base, como sabemos que cuando hablamos ahora de la comunidad, del régimen de comunidad, es lo mismo que sociedad conyugal. Recuerden que el código anterior hablaba de sociedad conyugal y el nuevo Código Civil y Comercial llama comunidad, régimen de comunidad. La aclaración es que sociedad conyugal o comunidad es lo mismo, por lo tanto son dos nombres que se utilizan indistintamente, y que en el derecho argentino ahora, como ustedes saben, además de este régimen de comunidad o sociedad conyugal que siempre existió en relación al matrimonio, ahora también está la posibilidad de optar por el régimen de separación de bienes, que sería el régimen alternativo, ¿no es cierto? Todavía, y por eso hacemos hincapié en el régimen de comunidad, todavía el régimen de separación de bienes es un régimen que en la vigencia temporal del nuevo código, estos 7, 8 años de vigencia, los matrimonios, tanto los que se casaron después del 1 de agosto del 2015, como los matrimonios que siguen estando vigentes habiéndose casado antes de ese momento, eh, todavía en la Argentina están regidos ampliamente por el régimen de comunidad. Es decir, el régimen de separación de bienes es un régimen hasta acá, desde el punto de vista, digamos, sociológico y cultural, porque eso no tiene nada que ver con la ley, sino que es una cuestión de la práctica. Los distintos, digamos, las personas que se casan o los matrimonios, en su gran mayoría hasta acá están regidos por el régimen de comunidad. Y por eso es que el régimen de separación de bienes todavía no tiene cuestiones jurisprudenciales, digamos, que se hayan planteado en vigencia de este régimen, porque además de ser nuevo relativamente, digamos, todavía los matrimonios que han optado por el régimen de separación de bienes son excepcionales en el sentido cuantitativo, ¿no? Y por eso es que este régimen que vamos a abordar hoy, el de comunidad, sigue siendo el que en la práctica judicial presenta planteos o conflictos tanto en casos de disolución del matrimonio por vida, como sería por divorcio vincular, o en el caso de que se produzca por muerte de uno de ellos. En ese caso, el conflicto estará dado en el proceso sucesorio, porque la liquidación del régimen de comunidad acá, en esta hipótesis, habría que hacerlo obviamente en el sucesorio, ¿no? Es decir, tanto lo que es la disolución en vida como en muerte, y más allá donde se efectúe procesalmente
la partición, sigue siendo este el régimen que plantea, digamos, mayores conflictos o situaciones, y por eso nos parece interesante abordar distintas cuestiones o aspectos que hacen específicamente a esta temática, ¿no? Así que, si te parece, Cecilia, vamos empezando. Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los asistentes. Como mencionaba el doctor, la idea de este taller es abordar algunas cuestiones en referencia a lo que es la partición, y específicamente no al proceso de la partición. Cuando hablamos de la partición en el régimen de comunidad, nos tenemos que ubicar, por decirle de alguna manera, en esta última instancia, ¿no?, de sucesiones de juicio. Nosotros tenemos el proceso de divorcio, cuando las partes peticionan el divorcio, y luego del divorcio, de tener la sentencia de divorcio, si no presentaron un convenio en donde hicieron una adjudicación y partición y adjudicación de los bienes de la comunidad, que también es una de las formas, ¿no?, de hacer la partición. Hay diferentes formas de hacer la partición. Uno es el acuerdo de los excónyuges, esto es válido, pueden hacer sus acuerdos y homologarlos o hacer los acuerdos privados. Y si no, habrá que iniciar, ¿no?, lo que es el juicio de liquidación y partición, que específicamente vamos a ver cuestiones de la partición. Sin perjuicio de que voy a mencionar algunas cuestiones, vamos a mencionar algunas cuestiones que son propias de lo que llamamos el juicio de liquidación, pero que me parece, de manera breve, me parece importante tenerlas presentes en la última instancia de la partición. Cuando hablamos de la partición, en realidad, como ven reproducido ahí en el Power, estamos hablando técnicamente en esta instancia que consiste en transformar lo que teníamos como la porción ideal en la porción real que a cada uno de los cónyuges les corresponde, digo, para decirlo de manera sencilla. Digo, nosotros cuando tenemos en vigencia el régimen de comunidad, ¿qué es lo que existe? Existe un derecho en expectativa a tener un 50% de los bienes que haya en el momento del cese de la extinción del régimen de comunidad. Entonces, cuando hablamos de la partición específicamente, estamos hablando de este momento, en donde se concreta en real esa porción que le corresponde a cada uno de los cónyuges, por el hecho de haber estado regido bajo este régimen de comunidad. Esto es lo que vamos a analizar en la clase y algunas cuestiones del proceso. Bien, no sé si Néstor querés mencionar algo hasta acá. Y de conformidad a esto que decías, por lo tanto, no hay que confundir lo que a veces se suele confundir como extinción con liquidación y partición, ¿no? Porque conforme Claro, estamos exactamente. viendo, el régimen patrimonial se puede extinguir y puede suceder, y normalmente sucede, que se entre en un estado de indivisión por régimen hasta la partición. Por lo tanto, la partición, en esto que decía Cecilia, consiste en justamente adjudicar en concreto esa parte o ese porcentaje, 50 y 50, que le corresponde a cada uno en la masa común partible de los bienes y valores que integren esa masa, adjudicándosele a cada uno este, de los integrantes de la Unión. Esta partición en realidad no tiene un plazo o un tiempo, y por eso depende de cada matrimonio, y en consecuencia ese estado de indivisión puede perdurar, digamos, poco tiempo, mucho tiempo, o nada. Porque fíjense que también, esto que decía Cecilia, está la posibilidad de que los cónyuges, por ejemplo, en el divorcio, en un convenio regulador, es decir, durante el juicio de divorcio, hagan la partición, que sería una especie de partición anticipada, digamos. ¿Por qué partición anticipada? Porque en realidad la sentencia de divorcio es la que va a extinguir el régimen. Pero ahí ya, al extinguirse el régimen con la sentencia y homologarse el convenio, ya quedó
hecha la partición. Eso es obviamente si hay acuerdo de las partes, es decir, no es obligatorio que acuerden o convengan, pero digo, ahí en este caso ya producido el divorcio, nos encontraríamos con que ya automáticamente quedó adjudicado en virtud de ese convenio regulador que las partes acompañaron en el proceso de divorcio. Y si no, tendrá que esperarse en un proceso posterior al divorcio, el régimen ya se extinguió, y tendrá que hacerse eventualmente una partición con posterioridad, ¿no? Esa Claro. aclaración quería hacer. Claro, exactamente. Por eso se dice que en realidad la definición, ¿no?, de qué es la partición es esta operación técnica jurídica contable, porque tiene que ver con esto, ¿no? De que es este proceso donde va a haber una serie de, o hay algunas cuestiones complejas desde lo contable. ¿Por qué? ¿No? Es decir, bueno, en el acuerdo es acuerdo, yo me quedo esto, vos te quedás lo otro. El problema acá en el proceso de partición es cuando no hay acuerdos, y entonces ahí tenemos que pasar a hacer el inventario, ver de qué bienes conforman esta masa de partición, que ahora vamos a ver inmediatamente en un segundito, vamos a ver por qué está compuesta esta masa de partición. Es decir, entonces hay que hacer el inventario de estos bienes. Acá vamos a ver también complicaciones con respecto a las valuaciones, que acá es donde empiezan, ¿no?, también las complicaciones de decir, yo me quedo con esto, pero ¿dónde está esta igualdad? Porque no es tan fácil o sencillo decir el 50% de todo el activo que conforma esta masa partible es esto y el 50% es esto. Cuando es así es fácil, pero muchas veces justamente ahí es donde empiezan las complicaciones. ¿Por qué? Porque de repente, si no puedo partir un bien a la mitad, ¿no?, para decir es el 50%, me quedo esto y vos lo otro. Digo, entonces acá hace que sea un proceso complejo, que puede resolverse de manera rápida, depende de las voluntades de las partes o no, y por eso también lo que planteamos en este taller es que, como algunas cuestiones que las vamos a mencionar al finalizar, a tener presentes son las medidas cautelares. Es fundamental tener en consideración el planteo de medidas cautelares en los procesos de partición, porque de repente esto puede llevar su tiempo. ¿Y qué pasa, no?, con los bienes que están bajo titularidad de cada uno de los excónyuges? El peligro en la pérdida de esa ganancialidad, ¿no? Entonces digo, esto es parte de hablar del proceso de partición, es hablar de medidas cautelares, ¿no?, que creo que es uno de los temas fundamentales en los procesos, que ya en un rato vamos a abocarnos un poco en medidas cautelares. Pero mencionarlo como algo necesario, porque justamente esta operación técnica, jurídica y contable es uno de los procesos quizás patrimoniales más complejos de familia y de lo que es de las consecuencias derivadas del divorcio. Sí, Néstor, no sé si querías decir algo. Sí, eso de las medidas cautelares incluso no se suele pedir habitualmente ya durante el juicio de divorcio, porque una vez que se decrete el divorcio ya se extinguió el régimen y entonces cada uno tiene un derecho actual. Esto que se decía al comienzo. Ya tiene un derecho actual a la ganancialidad. Entonces, en realidad formalmente, más allá de cuándo se haga la partición y se deje para el futuro, esto que decimos, después de un tiempo que se haga la partición, los cónyuges lo que debieran, asesorado adecuadamente, digamos, es plantear las medidas cautelares, porque es la forma en la cual, digamos, respecto de terceros, sobre todo, van a tener virtualidad o van a tener eficacia, y evitar, digamos, de que el cónyuge titular registral de un bien saque de su patrimonio o se insolvente o pueda insolventarse durante ese estado de indivisión. Ahí
digamos, la relación directa, esto que decíamos, es importante porque las medidas cautelares, una vez que se extingue el divorcio, es decir, una vez que se extingue el matrimonio, digo, a través del divorcio, ya automáticamente prospera la medida cautelar. No hay que demostrar el peligro en la demora, etcétera, porque ya tiene el otro cónyuge, no titular, un derecho a actuar. Y entonces es cuestión de pedirla. Si uno va a la práctica, no suele ser tan automático esto. Es decir, por distintas razones o circunstancias, que uno podrá discutir cuáles son las razones, no hay una asociación directa. Es decir, muchas veces llegamos a una partición después de 2 años y no hay medidas cautelares. O sea, han atravesado todo ese periodo sin haberse pedido, por ejemplo, medidas cautelares. Esto es importante porque me parece que es una práctica que tiene que ser automática. Vuelvo a repetir, obviamente para el no titular, porque justamente el titular no lo va a pedir. Digo, para el no titular registral, independientemente de cuándo haga la partición, pedir la, las medidas cautelares para garantizar en ese futuro, digamos, la existencia de ese bien y que no se insolvente el titular. Entonces hay unas preguntas. ¿Alguien en el chat? Sí, hay algunas que voy a mencionarlas ahora con respecto, si podemos ir respondiéndolas a medida que hacemos la exposición, bárbaro, y si no, no se preocupen que al finalizar las respondemos, las releemos. Pero en relación a la primera que habían hecho, que habla desde si está la sentencia, pero no está inscripta, ¿qué pasa con la partición? Bueno, en realidad, ¿cuándo puede solicitarse la partición? Nos remite el artículo 496 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es disuelta la comunidad, puede ser solicitada en todo tiempo, excepto que haya una disposición legal en contrario, que viene a ser los casos o las excepciones de este principio general, de los casos de indivisión forzosa. ¿Cuáles son los casos de indivisión forzosa en la partición? Que haya una indivisión impuesta por el testador, que haya un pacto de indivisión, o indivisión generada por oposición del cónyuge a la partición, que serían estas las excepciones a cuando no se puede pedir la partición. En realidad, si nosotros tenemos la sentencia, ya está disuelta la comunidad, con lo cual podemos iniciar el proceso de liquidación y partición, sin perjuicio de que obviamente en ese caso no se va a poder inscribir y no va a ser oponible a terceros la sentencia de divorcio hasta que no se paguen los honorarios y los gastos impositivos que acarrea el divorcio para poder inscribirlo, porque ¿qué pasa? Que para tener el oficio y el testimonio para inscribir ese divorcio, ¿qué necesito? Una manifestación de la percepción de los honorarios, más el pago de yo litigo en provincia de Buenos Aires, más el pago de aportes y el pago de la tasa para inscribir el divorcio. Entonces, en realidad ahí va a haber un conflicto en referencia a la inscripción, pero no un conflicto en el caso de que yo pueda pedir el incidente de partición. Al menos esto yo lo entiendo de esta manera. No sé si, Néstor, querés hacer alguna aclaración con respecto a eso. No, está. Bien, entonces, en realidad, y tampoco hay un plazo para pedir la partición, Claro. por esto que también decía Néstor, de que nosotros podemos tener la sentencia de divorcio y quizás por días, meses o años no se pide la liquidación y la partición. Y esto puede ser así, se puede en realidad pedir en todo tiempo la partición en sí. Entonces, esto no hay una limitación al respecto. Salvo los casos, ya les decía, de las indivisiones forzosas temporarias, que son las que desde 2030 al 2032. Después, otra de las cuestiones que hoy les mencionábamos y que me parece importante tenerlo presente, es que cuando hablamos de partición, ¿qué es lo que se parte?
es decir, cómo está conformada esta masa de partición. La respuesta está en el artículo 497 del Código Civil y Comercial de la Nación, y esta masa común, que es la que se pretende partir y liquidar, se integra por la suma de los activos gananciales líquidos de uno y del otro cónyuge. Esta es esa masa de partición. Por eso muchas veces decimos, bueno, ¿qué es la partición? Y la partición de la comunidad es lo que quedó de todos los bienes que se fueron adquiriendo. Esa es la masa de partición, que es exigible, obviamente, desde que tenemos disuelta la comunidad. Sí, perdón. Digamos, ese total es importante de la masa partible, porque en realidad, tanto procesalmente como de fondo, lo que va a importar en realidad es más que los bienes o valores, los bienes o digamos, cuando uno dice 2 autos, 3 casas, etc. El proceso sería, en cada rubro, en cada bien, tiene que tener el valor, que tiene que ver con la tasación. Porque en realidad lo que acá va a importar en la masa partible es el total, sería 1000. 1000. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que saber es ese total para ver cuál es el 50% de cada uno, que sería 500. O sea, yo tengo que saber cuánto es en valor la masa partible, 1000 pesos, compuesto por un auto, 1000 pesos. Eso me da el total, 1000 pesos. Entonces, una vez que yo tengo ese total, 1000 pesos, le corresponde 500 pesos a cada uno. Porque como sabemos, la comunidad, el régimen de comunidad o sociedad conyugal, disuelto el régimen, se divide por mitad del 50%. Eso siempre fue así, tanto en el viejo código como en el nuevo código. Entonces, una vez que yo tengo 500 y 500, que le corresponde a cada uno, ahí yo tengo que ver quién tiene la titularidad de los bienes. Porque si uno de los cónyuges tiene 800, lo que corresponde a 800 pesos, ese le tiene que dar 300 al otro, para que quede 500 y 500. Entonces, todo ese proceso es importante porque implica todo un mecanismo, esto que decíamos al comienzo, una operación técnica, jurídica y contable, es decir, hay que adecuar a esta circunstancia. Entonces, el que tiene la titularidad, hay que ver quién tiene la titularidad y si el que tiene de más esa titularidad registral de los gananciales, le tiene que dar al otro esos 500 pesos. Y todo eso es un proceso que puede ser dado en especie, en valor, en dinero, o sea, eso se va a adecuar de acuerdo a cada caso, cada situación particular, digamos, no hay un formato, no es que esto se resuelve, esto no es como daños y perjuicios, es decir, en daño y perjuicio yo tengo que determinar el monto, me tiene que dar 100 pesos. Y bueno, tengo que pagar 100 pesos. En la partición de la comunidad, lo que tiene que dividirse es la mitad, que puede ser en dinero o en valores o en especie. Acá también es importante hacer una aclaración porque la partición de la comunidad no es un juicio como la división en condominio, que gráficamente uno podría decir, bueno, en el condominio somos 2, tenemos 50 y 50. No, porque en la división de condominio por derechos reales, cuando yo voy a una división del condominio, yo tengo un derecho sobre la cosa. Es decir, ahí se va a determinar qué parte es mi 50%, pero sobre esa cosa. Si yo tengo un departamento que estoy en condominio con un tercero
En la división de condominio, yo tengo un derecho, los condóminos, tenemos derecho sobre la cosa. En la partición de la comunidad, yo no tengo un derecho sobre la cosa. Mi derecho como cónyuge es al 50% del valor. Por lo tanto, si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 departamentos gananciales, yo puedo, en la parte que a mí me corresponde, no titular, porque los 3 departamentos están a nombre de mi cónyuge, que son los gananciales, me tiene que dar el valor del 50%. Ese 50% puede ser un departamento, un auto, una casa. No es obligatorio o imprescindible que yo reciba ahí un departamento y medio. O sea, por eso, para poner en contexto lo que estamos diciendo, en la comunidad, en la partición de la comunidad, lo que cada uno de los cónyuges tiene es el 50% del valor de esa masa común. Después vamos a discutir con qué y cómo me paga. Eso para distinguirlo de otro tipo de proceso, de juicio, como sería esto, decíamos, de la división en condominio, que a veces se suele confundir con esa situación que es distinta, digamos. Sí, perdón. Claro, exactamente. Y en relación a esto que mencionás, Néstor, acá en la filmina les pongo el artículo 498, que dice, la masa común se divide por partes iguales entre los cónyuges, que es esto que estás mencionando, sin consideración al monto de los bienes propios ni a la contribución de cada uno a la adquisición de los gananciales. Bueno, esta parte tiene que ver con el espíritu, ¿no?, del régimen de comunidad. Es decir, por el artículo 464 y 465 hay bienes que están calificados como propios y hay bienes que están calificados como gananciales. Y esos bienes gananciales forman parte de la comunidad, no importa quién aportó, decir, yo Claro. aporté esto o aportaste lo otro, eso forma parte del espíritu, ¿no?, del régimen de comunidad, a eso se hace referencia al 498. Esa aclaración es también, para verlo en forma comparativa, una diferencia que hay con la sociedad de hecho en materia civil y comercial. En las sociedades de hecho, o persona jurídica no registrada o no formalizada, como se dice ahora, digamos, la sociedad de hecho, la ley entiende que cuando hay una sociedad de hecho es 50 y 50. Presume que es 50 y 50. Pero en la sociedad de hecho, civil y comercial, los integrantes de una sociedad pueden alegar y probar porcentajes distintos. Puede ser 70-30, 60-40, etc. En la sociedad conyugal, comunidad, ese porcentaje, 50 y 50, es de orden público. Es inamovible. Por eso dice, sin consideración a los aportes. Es decir, aunque yo en el juicio de partición diga, no, acá tenemos 3 departamentos gananciales, esa sería la masa común a dividir. Pero yo alego y pruebo que yo soy el que aporté en el sentido de el ingreso patrimonial con mi trabajo o mi profesión. No hay posibilidades. Es decir, en el régimen de sociedad conyugal o comunidad, la división es por mitades. Y no importa si uno aportó más, si el otro aportó menos, si el otro aportó todo, si el otro no aportó nada, iguales. 50 y 50. Eso es sin posibilidad de que se pueda cambiar o variar. Que es también un dato importante porque hay algunas legislaciones en sociedad conyugal que permiten variar los porcentajes. Digamos, nuestro derecho, esto tanto en el código anterior como en el nuevo,
Esto es 50 y 50, sin consideración a los aportes. Ahora, vinculado con eso que leyó Cecilia en la primera parte del artículo, también esto del 50 y 50, ojo, acá hay que hacer una aclaración. Si los cónyuges en la partición, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, se adjudican, por ejemplo, 70-30, no hay ningún problema. Si son capaces, mayores y están de acuerdo, ahí por la autonomía de la voluntad no habría inconveniente, porque ahí regiría la autonomía de la voluntad. Salvo, y por eso es importante la relación que estamos diciendo con el orden público, que haya un interés de un tercero, por ejemplo, un acreedor, normalmente, de uno de los cónyuges, en la cual acá sí se puede oponer. ¿Por qué? Porque si mi cónyuge tiene que recibir 50 pesos, que es el 50% de los 100, tiene que recibir 50 pesos, y acuerda conmigo en recibir 30 y yo 70, en principio lo podemos hacer. Pero si ella es deudora, en este caso un acreedor de ella podría decir, no, ella tiene que recibir 50, porque en realidad ahí podría estar afectando un derecho de tercero, un crédito. Entonces yo, incluso, esto podría conllevar a que si uno de los cónyuges es deudor de tercero, se insolventen, entre comillas, intencionalmente, y entonces vayan a la partición y digan, bueno, a mí me corresponde 50 pesos, yo me quedo con 10, porque como tengo un montón de deuda, me quedo con 10. No, ahí los acreedores podrán objetar eso. Ahí entonces, ¿por qué? Porque esto que decíamos que es 50 y 50. Lo único que puede modificar ese 50 y 50 es si no hay afectación de terceros interesados, ahí sí los cónyuges, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, podrían adjudicarse porcentaje distinto, etc. De tal forma que si hacen una partición privada, la partición puede ser privada o judicial. Es siempre judicial, pero digo, se llama privada o extrajudicial cuando lo acuerdan los cónyuges, las partes. Y la partición judicial es la que hace el juez. Si hay acuerdo en esa partición privada, incluso, no es necesario que haya, por ejemplo, tasación. Ellos pueden evitar la tasación, siempre que no haya afectación de tercero interesado, ¿no? Porque dice, él se queda con un departamento y yo me quedo con 3 departamentos. No hay ningún problema. No importa lo que valga este departamento ni este departamento. Por lo tanto, ahí, como nosotros podemos hacer lo que queremos, si no afectamos derechos de tercero, digamos, todo esto yo lo podría hacer en una partición privada, cosa que no lo podría hacer en una partición judicial. Bien, exacto. Y después, otra cuestión a tener en cuenta con respecto a porcentajes son las causales de extinción del régimen. En el caso de que el régimen se extinga por muerte de uno de los cónyuges, tenemos que el 50% del causante, o sea, del cónyuge fallecido, va a ingresar a la masa hereditaria y el otro 50% lo retira, por decirlo de alguna manera, se destina al cónyuge superstite en calidad de ser los bienes gananciales, y decir, no entran al acervo hereditario. Simplemente mencionarlo para tenerlo presente. Después, lo que les menciono acá en el Power, que ya lo fuimos diciendo, pero para que les quede el material, que hoy preguntaban, quédense tranquilos que el material se los van a estar enviando. Esto que hablábamos hoy, del tema de la calificación de los bienes, de dónde surge esta calificación, que es de orden público,
artículo 464 y 465, porque nosotros durante lo que es la existencia del régimen de comunidad, no tenemos una masa común en realidad. Esto surge justamente en este periodo, en lo que es la partición acá, nace esta masa de partición, esta masa común. Durante lo que es el régimen de comunidad, en realidad se dice que hay 4 masas de bienes, porque están los bienes propios de uno y otro cónyuge, y los bienes gananciales de uno y del otro cónyuge. Estos son algunas cuestiones o algunos conceptos que consideramos importantes mencionarlos para tenerlos presentes, ¿no? Es decir, este juicio de partición es un juicio complejo. Previo a llegar a la partición tenemos lo que es la liquidación, y ahí hay varias cuestiones, ¿no?, a tener en cuenta que nos parecen importantes mencionarlas para tener claros algunos conceptos. No vamos a ver todo el tema de calificación de bienes, solamente mencionarles estos artículos para que los tengan presente, y solamente dar algunos lineamientos básicos, es decir, qué es lo que determina que un bien sea propio o un bien sea ganancial. Fundamentalmente, fechas de adquisición, el carácter de la adquisición, que un poco preguntaban ahí algunas cuestiones que tienen que ver con esto en el chat, Néstor. Pero creo que con esto, sin meternos de lleno en todo el proceso de liquidación, creo que podemos responder algunas cuestiones. ¿Qué se tiene en cuenta al momento de calificar si un bien es propio o es ganancial? Bueno, no dijimos la fecha de adquisición. Otro, el carácter de la adquisición, si fue a título gratuito, de herencia, legado o donación. El carácter de los fondos, es decir, se subroga a un bien propio, va a ser bien propio. Si subroga a un bien ganancial, será ganancial. Sí, Estos son lineamientos básicos, ¿no? Sin meternos, ¿no?, en toda la cuestión. la categoría más importante que hace la distinción entre bienes propios y gananciales es que los bienes gananciales serían los adquiridos con posterioridad a la celebración del matrimonio a título oneroso. Claro, Ese exactamente. sería, Fecha y digamos, carácter, exacto. el rubro más importante, ¿no? Cuando hablamos de fecha es si es antes o después de la celebración del matrimonio. Claro. Porque los adquiridos a título gratuito, ahí prevalece el título de la adquisición gratuito y por lo tanto son propios. No importa si son adquiridos antes o después de la celebración del matrimonio. Pero bueno, ahí también en la partición, vinculado con esto, hay muchas veces que se discute el carácter del bien, Claro, si es exacto. propio o ganancial. Para lo cual hay que tener en cuenta una presunción que siempre rigió en nuestro derecho, esto tanto en el viejo código como en el nuevo, que es muy importante esto. La ley presume que todos los bienes existentes en el patrimonio de los cónyuges, cuando se extingue el régimen patrimonial, ya sea en la forma más habitual por divorcio o muerte, se presume que todos los bienes son gananciales. Ojo. Es decir, procesalmente, en una partición, no hay que demostrar, si yo tengo 5 departamentos, no hay que demostrar cuál es propio y cuál es ganancial. No, no. La ley presume que todos los bienes existentes en el patrimonio de cada uno de los cónyuges al momento de la extinción del régimen son gananciales, de manera tal que la carga de la prueba es para el que alega y tiene que probar la calidad de propio. Es decir, tiene que alegar y probar que ese bien es propio. Eso es muy importante porque, digamos, hace que muchas veces una categoría de bienes que son propios, por ejemplo, los que cada uno lleva al matrimonio, son propios, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando el bien no es registrable o no tengo la prueba fehaciente de eso, puede ser que esos bienes
que en realidad son propios porque yo lo adquirí antes de casarme, puede ser que cuando me divorcié no pueda probar que lo adquirí antes, entonces se presume que son gananciales. Por eso es que es muy importante una convención que nunca se utilizó en la Argentina, las convenciones matrimoniales, que se utilizan muy poco. En las convenciones matrimoniales, la ley permite, antes y ahora, además ahora de elegir el régimen, ¿cierto? Que sería lo nuevo, siempre existió la posibilidad de hacer un inventario de los bienes, que es muy importante, digamos, cuando los cónyuges se casan y tienen bienes o valores o dinero que llevan al matrimonio, que no son registrables, pues si son registrables no hay problema porque la prueba es fácil, digamos, con el registro. Pero respecto de los bienes no registrables, o de valores, o de dinero, es muy importante un inventario, porque si hay un inventario, por ejemplo, yo hago una convención matrimonial y digo, estos bienes yo llevo al matrimonio. Cuando yo me divorcio, por ejemplo, en esto que estamos diciendo, y cuando haga la partición, acompañado el inventario es prueba suficiente. Es decir, que yo estoy preconstituyendo prueba. Y entonces tengo que evito tener que probar, decir, no, yo esto ya lo tenía antes de casarme, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que es posible legalmente, en realidad en la práctica no se utiliza. Entonces, sucede que muchas veces, después de muchos años, yo lo adquirí antes de casarme, pero cuando me divorcio y hago la partición, no puedo probar que lo adquirí con anterioridad. Entonces, arrastra la presunción de ganancialidad. Por eso es importante eso aclarar, digamos. Porque si yo no pruebo la calidad de propio, se presume que es ganancial. Reitero, hay casos que son fáciles de probar, porque una casa o un auto ha de ser registrable, me fijo la fecha y ya está, digamos, eso no. Y en este caso, además, la titularidad. Pero en otras cuestiones puede resultar conflictivo y entonces en una partición podemos estar discutiendo si esto es propio o esto es ganancial, ¿cierto? Exacto. Lo mismo que aprovecho, ya que estamos hablando de algunas cuestiones de bienes propios y gananciales, a responder una pregunta de Irene Patricia Parra, que habla de una cuestión de en donde qué pasa cuando una de las partes son condóminos, pero uno de ellos pagó la hipoteca luego de la separación de divorcio, hay prueba de pagos y el levantamiento de hipoteca, y la otra parte que habitó en forma exclusiva el bien, el bien pagó impuestos y gastos y pretende compensar. Bueno, más allá de entrar en el caso en sí en particular, menciono algunas cuestiones a tener en cuenta y que pueden ser útiles para la pregunta de Irene. En ese caso, los pagos de hipoteca no van a modificar la calificación del bien si en ese caso son condóminos, entiendo que tienen un 50 y 50, entiendo, digo, ¿no? O para hablar del condominio típico. En donde seguramente, recuerden que también ahí, cuando están en el matrimonio, adquirimos un bien. Hay diferentes formas de adquirir un bien que es ganancial. Yo adquiero un bien a título de uno, pero es ganancial, y después en este momento es donde yo tengo este derecho en expectativa a llevarme el 50% de ese bien. Y otra cosa es adquirir un bien en condominio, en donde yo voy a tener un 50% y el otro un 50%, pero de cada 50 tenemos un 25% ganancial, sin meternos en todas las complicaciones de los números. Pero acá en este caso, tener en cuenta, por ejemplo, derechos de recompensa, si uno pagó la hipoteca, si el bien es ganancial y uno pagó hipotecas con dinero personal, ahí va a surgir un derecho a la recompensa que es exigible en el juicio de liquidación. Es ahí donde nace el derecho de las recompensas.
Ahora Por el otro lado, en problema, esos casos, tener en cuenta ahí te dejo, Néstor, solamente mencionarles, tener en cuenta las reglas de la indivisión poscomunitaria, porque en realidad en ese caso todavía están en una indivisión, por lo que plantea Irene, y hay una obligación a rendir cuentas, digo, esto cambia con referencia a la existencia del régimen, digo, algunas cuestiones, ¿no? Sí, decime, Néstor, ¿qué querías mencionar? sí, obviamente si uno pagó con fondos propios, tiene el derecho de pedir una recompensa al otro si es que debieron pagar en común. Lo que pasa es que ahí sí el problema, que me parece que puede estar ahí focalizada la pregunta, es más allá de la calidad de propio ganancial que lo determina la ley, y en el caso, por ejemplo, si están en este caso en derecho real de condominio, la ley presume que todo lo pagado durante la vigencia del régimen patrimonial se presume que son con fondos gananciales. Eso también es importante tener en cuenta. Es decir, Claro, por yo esta pagué una hipoteca durante el matrimonio presunción que mencionabas. y la ley presume que todo lo gastado y lo pagado durante la vigencia del régimen son con fondos gananciales. Entonces ahí viene otra vez el problema. Si resulta que yo pagué una cuota de la hipoteca durante el matrimonio con fondos propios, yo tengo que alegar y probar. Si yo pruebo que pagué con fondos propios, tengo un derecho de crédito con respecto a mi cónyuge. Pero esta presunción es importante porque la ley presume que todo lo pagado es con fondos gananciales. No es que yo tengo que probar con qué pagué eso. Si con fondos gananciales o con fondos. Ahí también es importante, digamos, tener en cuenta esa presunción porque obviamente si pagó con fondos propios tiene que alegar y probar. Y como en el matrimonio muchas veces, la mayoría de las veces, digamos, no hay documentación sobre esto, es decir, las relaciones matrimoniales, las relaciones patrimoniales de los cónyuges, en la naturaleza de la relación normalmente no se documenta, a diferencia del ámbito civil y comercial, en donde normalmente aparece una documentación, digamos. En la relación matrimonial, dado a la situación de afecto y de vínculo que los une, digamos, si yo pagué 500.000 pesos para comprar algo que me prestó incluso mi padre, o es mío, o me prestó un hermano, digo, casos habituales en esto. Y entonces digo, bueno, no, nosotros pagamos este mes estos 500.000 pesos en realidad con fondos propios míos que me prestaron. Ahí es un problema porque si no está documentado y no puedo probarlo, la ley presume que son fondos gananciales. La única posibilidad, si no está documentado entre cónyuges, es si mi cónyuge, la prueba de confesión, si mi cónyuge se allana. Es decir, si en la partición yo digo, bueno, yo tengo que tener una recompensa de 500.000 pesos porque yo pagué una cuota con fondos propios. Si mi cónyuge, no puedo probarlo, pero si mi cónyuge me dice, sí, es cierto, él pagó 500.000 pesos que le dio el padre, el hermano, o lo que fuera, o de él, es prueba suficiente. La confesión en la partición es prueba suficiente, pero solamente para nosotros. Porque si es frente a tercero, no vale la sola confesión, porque puede haber un encubrimiento, digamos, y un fraude a tercero. Pero para nosotros, entre nosotros, la confesión sería suficiente. Pero eso sí, si está de acuerdo mi cónyuge, porque
Si me dice, no, yo estos 500.000 pesos, dice, no me acuerdo cómo lo pagamos. Ahí se perdió. Porque no es normal, y a eso iba en el ejemplo, no es normal que quede documentado eso. Porque estamos hablando de una relación entre cónyuges, no es lo mismo que yo le preste a un vecino, a un amigo, a un conocido, ahí puede ser que yo quede de alguna manera documentado, a esas relaciones, digamos, derivadas del matrimonio. Por ejemplo, esto que decía en la pregunta, que es habitual, cuando compran un bien que será propio o ganancial según la ley, y tienen que pagar una hipoteca, y tienen que pagar todos los meses. Bueno, puede ser que estemos pagando una hipoteca de todos los meses de plata que me da mi hermano. Entonces, cuando nosotros nos separamos, decimos, bueno, sí, perfecto, el bien es ganancial o lo que fuere, pero nosotros pagamos 20 cuotas de plata que en realidad la ley presume que todas esas cuotas se pagaron con fondos gananciales, por lo que decíamos recién. Entonces, si se pagó con fondos propios, ahí viene el problema de que en la partición de la comunidad entre cónyuges normalmente no aparece la prueba escrita, porque no documentada, digo, porque no está en la naturaleza de la relación que esa situación se documente. Entonces es un problema y se pierde, digamos, y ya no va a tener la recompensa. Bárbaro. Después responde una preguntita más que dice, consulta, ¿se puede hacer un convenio de partición privado en el momento en que firman el escrito de divorcio? ¿Sigue vigente la posibilidad de firmar el convenio al día siguiente a la presentación del divorcio por el efecto retroactivo a la fecha de presentación? Sí, claro que sigue vigente la posibilidad de firmar el convenio al día siguiente, porque en realidad muchas veces lo que se hace es hacer convenios para tratar de cerrar todas las cuestiones, ¿no? Cuando uno está haciendo, entiendo acá que es un caso en donde no lo están denunciando en el convenio regulador, sino que es un convenio paralelo a lo que están haciendo. Pero en ese caso, por supuesto que sigue vigente la posibilidad de firmar al día siguiente, porque no es exigible hasta la extinción y hasta que no esté firmado el divorcio y presentada y hasta que no se tiene la sentencia, no se va a tener la fecha cierta. Bien, después. Bueno, miro algunas preguntitas más, Néstor, o avanzamos con Sí, avanzamos si quiere un poco. Dale, perfecto. Otra de las cuestiones que les menciono acá en el Power, también a tener en cuenta, son las cargas de la comunidad. Digo, estas son cuestiones o conceptos que de manera básica los quiero mencionar porque me parece que son fundamentales porque cuando llegamos a la partición, hasta llegar a la partición, hay muchas cuestiones discutidas sobre el activo y el pasivo. Cuando llegamos a la partición es la masa de activos gananciales líquidos, es decir, por eso hoy les decía, es lo que quedó, técnicamente es adjudicar lo que quedó, pero para llegar a lo que quedó, previo en la liquidación, va a haber que hacer una determinación y un avalúo y denuncia de cuáles son el activo y el pasivo que conformó esta comunidad. Y acá hay algunas confusiones. Una es con respecto a las cargas de la comunidad. Cuando hablamos de cargas de la comunidad, la misma palabra lo dice, son cargas de la comunidad, las que están enunciadas ahí, que ahora las leemos, pero que justamente son erogaciones que se realizan durante la existencia de la comunidad. Desde el momento que se extingue la comunidad, desaparecen las cargas, porque si no hay comunidad, no hay cargas de la comunidad. Más allá de que si se realizan ciertas erogaciones, como por ejemplo, si tenemos hijos en común y una de las partes está realizando todas las erogaciones, tanto de alimentos, de colocaciones de los hijos para ir a estudiar, por ejemplo, no es que no se va a poder reclamar, pero no es una carga de la comunidad, porque las cargas de la comunidad son justamente mientras exista la comunidad.
Esto lo aclaro porque parece sencillo, pero muchas veces vemos las confusiones de querer exigir como cargas, cosas que ya no son cargas, porque tiene que ver con el momento de la extinción del régimen de comunidad. Desde que se extinga el régimen de comunidad, ya no va a haber cargas, sin perjuicio de los reclamos de gastos que se puedan hacer. ¿Cuáles son estas cargas de la comunidad? Las obligaciones contraídas durante la comunidad que no están previstas en el artículo 490 del Código Civil y Comercial de la Nación, el sostenimiento del hogar, de los hijos y los alimentos, las donaciones de bienes gananciales, fíjense, de bienes gananciales hechas a hijos en comunes, las donaciones de bienes propios hechas a hijos para su establecimiento o colocación, los gastos de reparación y o conservación de los bienes propios y gananciales. Cuando se habla de no previstas en el 490 es porque son deudas personales. Eso es lo que menciona el artículo 490. Yo acá solamente a manera de ejemplos les traigo en el Power, pero no para analizar todo el fallo aquí en la clase, sino para que lo tengan como material. En este fallo, justamente, que es un fallo sobre una sentencia, mejor dicho, sobre liquidación de la comunidad, se aclaran cuáles son cargas, porque en este caso se quiso reclamar como cargas uno de los gastos que era de colocación de los hijos para estudiar, pero fueron gastos que se realizaron con posterioridad a la sentencia de divorcio. Entonces, ¿qué dice el juez interviniente? Dice, esto no es una carga de la comunidad. Entonces no podemos trasladarlo en la liquidación, sin perjuicio de que se puede reclamar en el expediente de alimentos que estaba en trámite ese gasto. Solo para mencionar esto de algunas cuestiones a tener en cuenta cuando estamos en el juicio de liquidación, que hay dos grandes temas en el juicio de liquidación. Cargas de la comunidad y recompensas. Son creo que los dos grandes temas que son complejos y me parece necesarios mencionarlos, porque justamente en la liquidación es el paso previo a la partición y es donde vamos a tener que discutir todas estas cuestiones. Bien, no sé si Néstor querés mencionar algo más. No, eso es importante porque previamente a esto que dijimos, cuando tenemos la masa común partible a dividir, acá vienen también los descuentos con respecto a esta situación por recompensa, ¿no? Claro, exactamente, Entonces, ese porque me activo y preguntaban pasivo, hoy, claro, sí, me preguntaban, pero no se tiene en cuenta el pasivo. claro, sí, Lo que pasa es que en lógico, la partición ya no tenemos en cuenta el pasivo, pero porque claro, ya se determinó en el ya se paso previo, determinó, que es la claro, claro, liquidación. sí, Exactamente. Por eso es, la partición técnicamente es esto, es partir el activo que quedó. Entonces, es decir, ¿qué claro, se lleva cada uno? Obviamente, si hay más deudas que activos, no se van a llevar más que claro. deudas. Eso también, ¿no? Porque en la liquidación y partición, todo esto de la liquidación es lo que carga, recompensa, etcétera. Después de todo eso, ahí va a quedar el activo líquido, lo que hay que repartir, Exacto. que sería la parte final, digamos, la partición, la adjudicación. Esas situaciones hay que, digamos, distinguirlas o diferenciarlas porque son etapas o momentos distintos, ¿no? Exactamente. ¿Qué más? Después, como les decía, bueno, hoy cuando hablaba del artículo 490 son las obligaciones personales. Entonces, al momento de si nosotros queremos saber cuáles son obligaciones personales, nos remitimos al artículo 490 y son las contraídas antes del comienzo de la comunidad, las que graban las herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los cónyuges, porque son bienes propios, las que derivan de garantías personales o reales dadas por uno de ellos a un tercero, salvo que haya habido beneficio ganancial, las derivadas de la responsabilidad extracontractual y o sanciones legales a uno de ellos. Ahí les pongo solamente a manera de ejemplo una multa, por ejemplo, es una obligación personal. Entonces esas son algunas cuestiones a tener en cuenta en este paso previo a llegar
a la liquidación, a la partición, perdón. Después, esto ya lo mencionábamos, pero para también dejarles el articulado de dónde surge las formas de la partición, que hoy las mencionaba Néstor, estas dos formas, que es privada o judicial. Es la ley permite que las partes puedan hacerlo de estas dos maneras, de manera privada o judicial. Esto surge del artículo 500 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien. En la privada, Después, sí. en la privada es donde dijimos que los cónyuges pueden atribuirse porcentajes distintos si no afectan derechos de terceros. Exactamente. En la judicial, ahí sí es 50 y 50. Exactamente, la judicial es la que podemos llamarle o aplicarle en manera concreta, no esto de decir esto, que decíamos la operación técnica, jurídica y contable. ¿Por qué? Porque lo que se va a discutir en este juicio de partición es esta operación técnica, jurídica y contable. ¿Por qué? Porque si no hay acuerdos entre las partes, ¿qué va a tener que realizarse en este juicio de partición? Bueno, habrá que a realizar el inventario para ver cómo está compuesta este activo líquido, no solamente cómo está compuesta, sino qué valor tiene ese activo líquido. Entonces, de repente pueden también aparecer las figuras de los peritos contables para determinar, jurídicos contables en realidad, para determinar las valuaciones, las tasaciones judiciales. Digo, acá hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Fíjense yo que ahí les pongo un par de artículos que me parecen importantes mencionarlos y algunas cuestiones, como por ejemplo el inventario. El inventario podrá realizarse o bien se puede sustituir por la mera denuncia de los bienes que integran la masa, pero se puede sustituir en tanto y en cuanto haya acuerdo. Esto es decir, denunciar cuáles son los bienes, se puede sustituir lo que es el inventario técnicamente si hay acuerdo. Pero ojo, que también mencionábamos y había un par de preguntas con respecto a esto. Excepto que terceros acreedores hayan intimado a la confección del inventario, y en cuyo caso habrá un plazo de 3 meses para realizar este inventario de la intimación judicial. Esto un poco preguntaba, ¿no? Y también mencionábamos, sí, podemos, o sea, se pueden hacer acuerdos y en tanto y en cuanto no afecten los derechos de terceros acreedores, obviamente. Ahí va a estar la limitación, esto que mencionaba Néstor. Yo puedo hacer un acuerdo de 70, 30, 10, 10, pero también hay que tener en cuenta que no estemos perjudicando a los acreedores. Y ellos pueden intimar a realizar el inventario. Ahora, después ahí también les menciono, sí. hay algunas reglas que el código de fondo y los códigos procesales también establecen, que en todo este tema de la partición dijimos que hay que ver cuál es 50% en bienes que le corresponde a uno y cuál es al otro, que eso a veces es difícil porque la adjudicación, digamos, concreta para que responda a ese 50% es difícil que sea exacta y entonces en eso consiste todo el proceso, la discusión, etcétera, etcétera. Pero digo, hay algunas reglas que es importante tener en cuenta que en principio en la partición judicial el principio es que se adjudique los bienes existentes en especie y no que se venda. Porque uno Claro, puede decir, bueno, como están siempre es lo que discutiendo, se evita. claro, vamos a vender y vamos a repartir la plata por dos. En principio, la venta a los fines de la partición, ¿no? Es la medida de último recurso. O sea, lo que busca la ley es que se repartan en este 50 y 50 lo que hay de los bienes. Porque si los dos quieren una casa, esa casa
digamos, entonces, bueno, vamos a venderle y vamos a darla. No, obviamente si las partes quieren no hay ningún problema. Pero en principio la regla es que debe respetarse la partición en especie. Como me refiero a especie, digo, en los bienes que están existentes y no recurrir a una subasta, una venta, etcétera, que es la medida de último recurso. Eso primero. La otra regla importante es que la ley trata de evitar darle en condominio a los cónyuges. Claro, porque ahí no se termina el conflicto. Claro, salvo que ellos quieran. Pero la Claro, ley obviamente busca, la autonomía. claro, la ley busca evitar el condominio porque en realidad estaríamos terminando una liquidación de la comunidad y entrando en otro problema que es los metemos en un condominio forzado. Sí, Entonces, exacto. Obviamente los acuerdos que hagan ellos, sí, si deciden compensar en condominios, es decir, quedarse con una propiedad uno el 70, el 30, pero no claro, es lo que judicialmente van a fijar. claro, se trata, salvo acuerdo de partes, se trata de evitar la adjudicación en condominio. Ahora, la adjudicación en condominio, que es excepcional, es preferible a la venta para la jurisprudencia. Claro. Siempre dicen que la venta, es decir, llegar a lo que es el remate judicial, siempre se dice que es la última opción en realidad por la pérdida patrimonial que acarrea también llegar a esta última instancia. Por eso van a ver que en los procesos de partición se va tratando y se va dilatando la llegada a la venta, porque lo que trata, dice la jurisprudencia, es de que los cónyuges pierdan lo menos posible. Siempre se dice que el divorcio y sus efectos patrimonialmente es una pérdida. Lo que antes era de dos personas que explotaban en conjunto, ahora hay que dividirlo. Digo, pero entonces se trata de un poco de por qué la jurisprudencia trata de no llegar a la venta. Ahora, bueno, obviamente también sabemos que cuando ya es imposible el acuerdo y transitamos todas las etapas del proceso, si siguen sin poder acordar y lo solicitan en las partes, así en algún momento se va a llegar, ¿no? Claro. Em, La otra cuestión es, otra regla importante, es que se trata, para terminar la partición, cuando se reparte 50 y 50, se trata de evitar una compensación con un derecho de crédito. Porque digo, yo le adjudico este departamento a esta persona. Y entonces el otro le queda una diferencia de $40.000. Y entonces le doy un derecho de crédito por $40.000. Eso también se trata de evitar porque lo incorpora a otro problema que es tener que exigir después por otra vía el cobro de $40.000 en este ejemplo. Es decir, se trata de evitar la compensación por un derecho de crédito, dándole a uno un derecho de crédito respecto del otro. Ese recurso del derecho de crédito es cuando no queda tampoco otra alternativa. Es decir, siempre, a lo mejor, en lugar de vender el bien a un valor mucho menor, se le da un derecho de crédito a uno por ese monto. Pero en principio son alternativas, digamos, que excepcionales que no pueden recurrirse como recurso habitual como puede ser en cualquier otro proceso, ¿no? Bien. Claro, sí, exactamente. Es por este motivo, ¿no? De que lo que se trata es solucionar el conflicto con la partición. Claro, forma Que si definitiva. no, exactamente, si no son cuestiones que van a quedar
supeditadas a un conflicto futuro, porque no se le está dando un cierre. Obviamente en cada caso habrá que evaluar cuáles son las opciones con respecto a los bienes que haya, ¿no? Después, cuando hablamos de la partición, en el artículo 500 se remite a las reglas de la partición de la herencia, con lo cual, por eso les mencionaba ahí en el costadito del Power, cuáles artículos de algunas de estas cuestiones que venimos mencionando serían aplicables en el proceso de partición. Después, con respecto, bueno, a las valuaciones, también pueden presentar valuaciones, si están de acuerdo, pueden presentar valuaciones. Ahora, si no están de acuerdo, va a determinar el juez, el tasador y la evaluación. Después, con respecto al inventario del avalúo, en aplicación de las normas de la partición de herencias, pueden ser impugnados, obviamente manifestando y dando explicaciones de por qué se está impugnando, es decir, que se considera que no es correcta y se va a ordenar una nueva tasación. Son algunas cuestiones, ¿no?, que me parece importante mencionarlas porque son parte de este proceso y cuáles son las reglas que se aplican, ¿no?, en el proceso de partición. Después, también está ahí cuando la partición es por muerte, cuando yo tengo que hacer la partición de la comunidad, en este caso en el proceso sucesorio, ahí hay que aclarar que los que van a hacer la partición privada sería el cónyuge supérstite con los herederos. Claro, exactamente. Y la aclaración cuando es por muerte. Claro, cuando es los herederos, si hay más de uno, tiene que haber unanimidad, no vale la mayoría. O sea, si yo voy a un acto particionario de la comunidad, respecto de la comunidad en el sucesor, si tiene 5 herederos, 5 hijos, el causante, ya sean conmigo o de él, tiene 5 herederos. Yo ahí para hacer una partición privada, yo tengo que hacer la partición y tienen que estar de acuerdo los 5. Porque si 4 están de acuerdo y uno no, ya pasa a ser judicial. Por eso digo que es importante acá. Acá no rige la mayoría en este sentido. Tiene que haber unanimidad. Si hay unanimidad y todos los coherederos están de acuerdo, hacemos la partición privada. Si no, ya tiene que ser judicial. Bien. Después, en el material les puse algunas cuestiones que después las podrán ver, como algunos fallos, pero antes, como quiero que abordemos, si te parece, Néstor, la parte de medidas cautelares, que me parece importante en el proceso de partición, va a mencionar algunas cuestiones básicas. Sí. Leemos algunas preguntas, así podemos responder a aquellas dudas que haya sobre todas estas cuestiones que venimos viendo del proceso de partición. Sí, no sé si querés agregar algo, por supuesto. Sí, antes de medidas cautelares, una cuestión que fue en realidad incluida en este código, porque no estaba en el código anterior, que se conoce el artículo 499, lo que se llama atribución preferencial, que no estaba en la legislación anterior. ¿En qué consiste la atribución preferencial? Dice, uno de los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial de los bienes amparados por la propiedad intelectual o artística, de los bienes de uso relacionados con su actividad profesional, del establecimiento comercial, industrial o agropecuario, por el adquirido o formado, que constituye una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la comunidad, aunque excedan de su parte en esta, a cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. En realidad, la atribución preferencial, a grandes rasgos, consiste, como el nombre lo dice, en una preferencia o privilegio que le da a uno para quedarse con determinados bienes. En ese, sí, lo que hay que
repartir 50 y 50, y que hay que discutir qué es lo que me quedo yo y qué es lo que se queda mi cónyuge. La atribución preferencial es cuando se dan algunas de estas circunstancias para que yo pida que se me adjudique a mí, en mi lote, en mi parte, esa unidad económica en esas condiciones que dijimos, o de la propiedad intelectual o artística, o el caso de la vivienda, si yo estaba ocupando al momento de la extinción de la comunidad. Ahora, esa atribución preferencial a mí me corresponde 50 pesos. Y eso que yo pido que se me atribuya vale 40. Entonces se me adjudica y me tiene que dar 10 más. Ahí no hay ningún problema. Pero puede pasar que eso que yo pida como atribución preferencial valga más de lo que yo tengo que recibir. Yo tengo que recibir 50 pesos. Pero esto que yo pido que se me atribuya por atribución preferencial vale 80. Entonces ahí la ley permite que yo pueda ejercer la atribución preferencial, y en ese caso, en la parte que excede de lo que a mí me corresponde, yo tengo que pagar en dinero la diferencia, es decir, los 30 pesos. Si yo pago esa diferencia, me quedo. Eso es una posibilidad que existe ahora en vigencia de nuevo código en razón de esto que se llama atribución preferencial. Que vendría a ser, por eso decía, en estas situaciones que se da, una suerte de prioridad o privilegio que tiene uno para que se le atribuya ya sea propiedad intelectual, artística o unidad económica o vivienda, si fuera el caso, ¿no? Ese es un régimen que la ley incorporó. Claro, si es algo que no teníamos. Claro, incorporó tanto en el régimen patrimonial de matrimonio como en el derecho sucesorio, la atribución preferencial. Claro, exactamente. También que hoy lo mencionaba como una de las indivisiones forzosas también. Cuando se pide la atribución, digo, queda como una indivisión. Bueno. Bien. Pasamos a las preguntas. Sí, no sé, Antes había de las una medidas. pregunta. Sí. Sí, una pregunta de las que me parece que anteriores fui respondiendo, pero esta dice Adriana Llanos, ¿y estaría disuelta desde la fecha que termine la sentencia? O sea, ¿podría ser el momento de la separación de hecho o inicio de demanda? Bueno, entiendo que la pregunta de Adriana se refiere al tema de cuándo se encuentra disuelta la comunidad, ¿no? Del 480, sí. Exactamente, del 480. 480 del Código Civil y Comercial. En realidad, justamente acá el principio general es que es desde la presentación de la demanda, dice el 480, sin perjuicio de que si las partes quieren que este principio general no se aplique, y será desde la separación de hecho, tendrán que mencionarlo. Acá hay toda una cuestión, ¿no, Néstor? Con esto de cómo surgen o cómo suelen salir las sentencias. El principio general es que se retrotraen al momento de la notificación de la demanda o presentación conjunta. Claro, en principio. exactamente. En Pero, principio. si se alega y prueba la separación de hecho anterior a esto, la retroactividad se va a dar desde el momento de la separación de hecho. Claro, el problema es que no va a salir, o sea, en la sentencia de divorcio no va a quedar resuelto este tema. La sentencia de divorcio, si las partes pretenden que no se aplique el principio general,
lo que están haciendo es ordenando que con posterioridad se inicie el incidente respectivo para probar cuál es la fecha de separación. Sí, a veces suele quedar, Ese es el tema. y que ahí está la discusión cuando se alega un momento distinto a la separación de hechos y no se ponen de acuerdo. Hay casos, fallos que dictan sentencias sin establecer la fecha. Claro, exactamente. Que en realidad está mal porque ahí tiene que aplicar el principio general, que es la notificación de la demanda o la presentación conjunta según el caso. Pero bueno, la característica que tiene la extinción es que es retroactiva a la sentencia Claro, de divorcio. eso sí, exactamente. Pero esa Después, retroactividad no afecta los derechos de terceros. claro, exactamente. Después preguntan Ana Adelardi si podría pedirse también cautelares en casos de convivencia, no de matrimonio. Sí, exactamente. En el capítulo de procesos se remite a la aplicación de posibilidad de pedir las medidas cautelares en el caso de convivencia. Cuando no están casados. Claro. Sí, está bien. Medidas cautelares. Exacto. Lo que en las medidas cautelares también es importante que en realidad no se pide tanto, que es importante, es inventario. Porque muchas veces uno Exacto. se queda en la vivienda o en un lugar donde tiene valores, bienes, y después desaparece, entre comillas. Ahí el inventario es clave. Sí, totalmente, que para justamente que quede determinado cuáles son, ¿no? Los bienes existentes. No Después, es un recurso que se suele hacer habitualmente, pero lo del inventario, pero es importante porque sobre todo cuando hay bienes que no son registrables, que pueden ser importantes, ahí el inventario es clave porque si no, después en la partición, cuando yo hago 2 años después, digo, bueno, acá había tales muebles, tales valores, y no, ya no están más. claro, exacto. ¿Y cómo se prueba que estaban al Exacto, momento? porque después del tiempo es lo que decíamos, ¿no? Claro, el problema con esto no es que desde el momento en que se inicia el proceso de divorcio hasta que se llega a la partición, se pueden ir desprendiendo de muchos bienes las partes, más como decís Néstor, en esos casos en donde se queda en la que fuera la vivienda familiar. El tema es, los bienes registrables es un tema, bueno, es más sencillo, ¿por qué? Porque la registración tiene un control. Ahora, en los bienes muebles no registrables y que pueden de repente tener mucho valor, ¿cómo se controla qué es lo que había y lo que no? ¿Cómo lo pruebo, mejor dicho, quiero decir, qué es lo que había? Creo que el inventario es una herramienta que se debe utilizar y que nos puede solucionar un montón de problemas a futuro de prueba, para probar qué bienes formaban parte, ¿no? O forman, mejor dicho, parte de la comunidad. Uh-huh. Después Florencia Vilar pregunta, ¿sería el valor, hablando en números concretos, divisible en dos partes iguales? Creo que se refiere a la partición. ¿Qué es la partición? Claro, exactamente. La partición concretamente es dividir en dos partes iguales. El valor, Este sí. activo. Claro, exactamente. Ese es la partición en sí, más allá de, como decíamos hoy, de los acuerdos que las partes decidan realizar. Claro. Es el valor y no los bienes. Por eso es que es importante cada bien qué valor tiene. Porque lo que va a importar es el valor. Para determinar vamos a decir, el líquido partible, ¿no? Y después ese valor va a ver cuánto vale cada bien, a ver quién tiene la propiedad de ese bien o quién se le da, lo que fuera. Pero ese 50% se llega
por la determinación del valor o los valores de los bienes, si no, no se puede hacer esa partición. Sí. Preguntan algunas cuestiones de calificación de bienes. Menciono algunos en Autoplan, que se toma en cuenta la fecha del contrato o la fecha de registración. Sino que es la fecha del contrato realidad, porque es la causa que origina, pero bueno, es claro, una interpretación que yo más allá hago. de que a veces alguna vez alguna jurisprudencia han hecho alguna interpretación distinta, digamos, la ley lo que establece para determinar acá, en este caso, es la causa originaria. Por lo tanto, la causa. claro, aunque se haya pagado durante el matrimonio mayor número de cuotas, si se adquirió antes del matrimonio, en realidad es propio. Pero ahí es donde viene que alguna jurisprudencia dice, bueno, no, pero si se pagó el mayor número de cuotas durante el matrimonio, sería ganancial. Pero ahí lo que me parece es que es confundir dos cosas que normalmente se suelen confundir, que es, una cosa es la calificación Claro. del bien, que es propio ganancial y eso lo determina la ley, y la otra es un derecho de crédito por lo que pagó, que va por otra vía. Entonces, a ver, el bien puede ser propio, porque se compró un año antes de casarnos, pero se pagaron 200 cuotas y el mayor número de cuotas que se pagó ya fue durante el matrimonio. Entonces, el bien es propio, porque la causa originaria de la adquisición es originariamente cuando se compró. Pero a partir de la celebración del matrimonio, por la presunción que decíamos antes de que se presume que todo lo pagado durante el matrimonio ha sido con fondos gananciales, entonces ahí va a haber un derecho de crédito. Claro. Esto es lo que hablamos de las recompensas que se deben por el dinero Claro, invertido. que es independiente de la calificación del bien. Por eso decía, una cosa es que el bien sea propio y ganancial y la otra es quién pagó. Claro, exactamente. De esto hay varias preguntas que creo que con esta aclaración que decís es aplicable a esas preguntas que de diferentes situaciones, pero tienen que ver con esto que explicás. Creo que ahí respondemos varias preguntas. Después preguntan, María Carla Parada, dice, doctor, si el bien se adquirió previo a la celebración del matrimonio, por tanto es un bien propio, ¿con cuánto tiempo previo al matrimonio se presume propio? No El hay día un anterior a la periodo. celebración del matrimonio. No Claro. hay un periodo porque... La fecha la determina el Claro, matrimonio. la calificación del bien, la ley dice que lo adquirido por causa o título anterior. No hay fecha ahí. Es Claro, causa o exacto. título anterior. Puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 3 años, 4 años. O sea, lo que va a determinar la calificación del bien es el momento de la adquisición. En este caso, Claro. la causa o el título. ¿Por qué digo la causa? Porque en una prescripción adquisitiva no hay título, hay causa. La causa, claro. Exacto. Entonces, se va a tomar desde el origen quién empezó a poseer en este sentido. Claro, sin perjuicio a cuando esté la sentencia. Claro, exacto. Cuando Lo esté mismo después que el cuando se título. tiene un boleto de compraventa, por ejemplo. Claro, Que por más que la escritura se hace con posterioridad, pero exactamente. la causa surge del boleto.
Claro, ese es lo que va a determinar el boleto, el origen. La Claro, calificación, exactamente. que es distinto o independiente de si discutimos quién pagó todo eso. Por eso digo, ahí, Claro. Por porque eso la hoy les mencionaba calificación dos de, grandes temas, eran las recompensas, no la liquidación, porque surgen estas cuestiones, que más allá de la calificación, después habrá, y quien alegue que puso un dinero tendrá que probarlo, por este principio que también mencionaba Néstor, del principio de ganancialidad. Si queremos decir que no es ganancial, que el dinero que no se claro, aportó no es ganancial, hay que probarlo. Y después con respecto a prueba, que creo que también lo preguntaban o en algún momento lo leí, en realidad hablamos de amplia prueba en los procesos de liquidación, porque estas cuestiones se debaten en la liquidación, esto de las recompensas. Hay amplia prueba. Habrá que, obviamente, cuanto más elementos aportemos, mayor convencimiento tenemos que llevar al juzgador, ¿no? Pero no hay una limitación a qué tipo de prueba. claro. Realmente hay prueba que sabemos que puede ser, puede llevar a mayor convencimiento, ¿no? Pues dice ¿Qué Florencia otra Vilar, pregunta? sí, quizás no es costumbre nuestra realizar un inventario de los bienes no registrables para luego probar en un divorcio posterior si pertenece a uno u otro. Ah, esto creo que era por lo que vos mencionabas hoy del inventario y también de las convenciones, que no solemos utilizar las convenciones Sí, porque prematrimoniales, que también ahí es... en el juicio de partición, uno de los conflictos que se plantea es que siempre uno pretende que hay un bien no registrable o dinero en la comunidad, pero el tema es que no puede probar. Este, aunque de hecho haya sido así, el tema es que no puede probar porque no, si no tiene un inventario o no tiene una prueba fehaciente, eh, no, no está, sobre todo el dinero, por ejemplo, que es lo más común. Claro, Si yo tengo dinero en la casa, en una caja fuerte, digo, sí, ahí había $100.000. Sí, el que entró con la caja fuerte y sacó los $100.000, chao. O sea, a lo mejor estaban los $100.000 al momento que nos divorciamos. Pero el problema es que si eso no quedó registrado, yo después, cuando pretendo eso, digo, no había nada ahí. Si bien eso del dinero se invoca mucho o se pretende, en la práctica, si no está esa prueba, no hay posibilidades. Y eso no hay otra alternativa, digamos, si no sería, cada uno diría, que se lo había ahí tanto, y ese es un problema, porque normalmente no se documenta esto, entonces no se puede probar, no hay prueba. O, o algún bien que no sea registrable, por un cuadro de valor, por ejemplo, pues sí, pero pasa que llega a la partición y ya no está mal el cuadro de valor. Digo, pero si estaba en la casa. No, dice, no está. claro. Sí, si no, ¿cómo se acredita? Claro, Tenemos que tener alguna eso, prueba. eso es porque normalmente el Obviamente que en se retira el del inventario hogar, sería ideal. el que se retira del hogar no hace lo que tiene que hacer, que es un inventario, Exacto. porque esa es la Después, forma de garantizar eso. claro. Porque si no, el que Pues hay está en el algunos, bien hace desaparecer, digamos. Y eso es muy común. bien. Después, bueno, hay algunas preguntas que les recomiendo que desde el canal de YouTube de Graduados hubo un curso que hicimos con el doctor sobre liquidación.
Sí, los invito a ver ese video porque ahí estuvimos analizando específicamente todas las cuestiones de liquidación de la comunidad, digo, por una cuestión de tiempo y aprovechar las preguntas específicas de partición. Así que los invito a verlos porque ahí hay unas preguntas de la evaluación de las recompensas que en ese curso lo mencionamos. Así que los invito en el canal de la UBA de graduados y graduadas. Ahora les preguntamos bien si no tienen los datos del YouTube, pero más que nada para optimizar el tiempo de la clase, ahí lo van a poder ver. Después, algunos aportes que hace María Eugenia Díaz, que me parece también para mencionar de esto que estabas hablando de las pruebas, Néstor, que habla de que en las escrituras se puede manifestar que se adquiere por herencia. Sí, es que justamente cuando hablamos de una escrituración que se hace durante la existencia de la comunidad, pero es de un bien de calificación propia, en realidad lo correcto es realizar las escrituras de esa forma, es decir, de dónde vienen y de dónde provienen esos fondos. Por ejemplo, si a mí mi padre me dona una casa y estando yo casada, esa casa va a ser ganancial y lo correcto es que en la escritura figure, porque si en la escritura no figura se va a calificar como ganancial, porque es un ingreso al patrimonio, pero si es una donación y figura la causa, por supuesto. El problema es cuando no surge del título. Después, También por subrogación, cuando yo vendo un bien propio claro, para comprar otro bien, ahí sí dejo constancia, ese nuevo bien que adquiero sigue siendo propio, por subrogación, aunque haya sido comprado durante la comunidad y a título oneroso, pero ahí por subrogación, por la venta de un bien propio y la adquisición de un nuevo bien, este nuevo bien va a seguir siendo propio, por subrogación. Pero yo tengo que demostrar esa relación causal, digamos. Ahí ese bien sería adquirido durante el matrimonio a título oneroso, sería propio. Pero la subrogación es importante demostrar para la ley, para la jurisprudencia, la relación causal específica, ¿eh? Porque no es que yo puedo decir, bueno, yo vendí un departamento y con esa plata después compré. No, tengo que demostrar que esa plata la usé para eso. En ese caso va a haber subrogación. Y el bien adquirido va a seguir siendo propio por subrogación. Generalmente cuando se trata de adquisiciones así importantes de bienes inmuebles, por ejemplo, por la formalidad que requiere, por los costos, ahí aparece la documentación. Pero, por ejemplo, con un auto no. Ahí en general no queda constancia, en general se pierde eso. Esos fondos, digamos, de dónde provienen, no se pueden probar muchas veces porque no se deja constancia. Donde más aparece la documentación del origen de los fondos es en la escritura de adquisición de inmuebles, porque ahí sí, dada la formalidad del acto y la importancia y el monto de lo que es un departamento, suele figurar si yo pongo tanto, el otro pone tanto, o me prestan tanto. Ahí normalmente en esas escrituras de bienes inmuebles, ahí sí aparece el bien, el origen de los fondos. Pero si no, es muy difícil. En otras adquisiciones, digamos, habituales entre los cónyuges, ahí normalmente no aparece la prueba del origen de los fondos. Y ahí entonces va a tener que alegar y probar el que pretende que esos fondos son propios, ¿no? bien. Este, Ahí seguí, ¿Qué otra estaba mirando cuestión? una pregunta.
Bueno, sí, veo que seguían muchas dudas con respecto al momento de la extinción del régimen de comunidad. Ahí en el chat les escribí que para esta cuestión tengan en cuenta el artículo 480 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí es donde surge la explicación de qué momento se considera extinguida la extinción. Lo reitero porque vi muchas dudas y preguntándole lo mismo. Momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. Entonces, ese es el principio general. Ahora, continúa la segunda parte. Si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Después continúa, el juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la existencia de fraude o abuso del derecho. Bueno, ahí sería una cuestión de modificar la fecha, pero por una cuestión de fraude. Claro. Pero en la separación de hecho, entonces, si yo probé que 3 años antes de hacer el divorcio estaba separado de hecho, si probé eso, cuando me divorcio, el efecto retroactivo al momento en que nos separamos de hecho. Por eso es importante. Claro, exactamente. Exactamente. Por lo tanto, los bienes que yo adquirí estando separado de hecho, no van a entrar en la masa común. No obstante, haber sido gananciales, porque yo estoy casado, aunque esté separado de hecho, estoy casado. La calificación del bien es ganancial. Perfecto. Pero si yo pruebo esto, ese bien no va a entrar en la masa común partible. Porque si es el momento de la separación de hecho, todo lo que yo adquirí después de ese momento ya es para cada uno, el que adquirió. Obviamente, si la sentencia de divorcio retrotrae a esto que estamos diciendo, pues si no, no. Por eso es importante la fecha de la separación de hecho, porque puede ser que estemos casados y yo adquirí bienes y después ese bien no entra en la masa común si yo probé que nos separamos de hecho con anterioridad. Después preguntan, en la práctica, ¿cómo se entera un acreedor de la partición privada que están haciendo los excónyuges? A ver, yo entiendo que justamente para ser oponible tiene que estar inscripto Claro. en lo que es registrado. Entonces, si no, no Claro, tiene para efectos. ser oponible a tercero tiene que tener la publicidad debida, si no, no. Claro, exactamente. Eso es lo mismo con respecto a la pregunta al comienzo, cuando habían hecho esto del divorcio. En realidad los cónyuges para las partes se divorcian desde el momento de la sentencia de divorcio. Pero la sentencia de divorcio hay que inscribirla en el registro. ¿Está? Entonces, ahí ¿cuál es la diferencia? Que mientras no esté inscripta en el registro, no es oponible a tercero. Nosotros estamos divorciados, pero no es oponible a tercero. Por eso es que hay que distinguir esta situación, porque ese divorcio, digo, va a ser oponible a tercero en tanto se haga la inscripción en el registro civil de ese divorcio. Pero es simplemente a los efectos respecto a las partes o de tercero. Ahí cambia toda esa situación. ¿Qué más?
Sí, ahí estoy respondiendo algunas por chat y hay algunas más. Bueno, hay bastante sobre la calificación, pero creo que fuiste explicando bastante ese tema. Después hablaban de una cosita nada más para también mencionar, tener en cuenta de las formas de las particiones que también pueden ser una partición total o una partición parcial también, es decir, se pueden ir haciendo acuerdos parciales. Y con el tema de, también había una pregunta de qué pasa si habían hecho una partición privada, no, perdón, una partición judicial creo que era la pregunta, ahora la perdí, pero era interesante. Hablaban de una partición sobre unos bienes, pero preguntaba si con posterioridad se podían reclamar recompensas que no habían sido mencionadas. Solamente, más allá de lo que quieras mencionar, Néstor, pero sí tener en cuenta los plazos de prescripción de las recompensas. Porque si mal no recuerdo, ahora lo voy a buscar bien en el artículo, pero si mal no recuerdo, las recompensas tienen una prescripción de 10 años desde, Claro, lo que pasa desde la que ahí extinción. la recompensa sería en la comunidad, pero eso Claro, no opta estaban que ahí con por eso. posterioridad se pidan por un derecho de crédito por los principios generales de la responsabilidad, de las obligaciones en Claro, general. porque si la pregunta creo ahora la voy a buscar bien, pero era O sea, la recompensa es un derecho de crédito entre cónyuges, en realidad es eso, no es que sea algo distinto. Como sería cualquier persona que prestó plata o puso plata y tiene que un claro, reembolso, crédito con cualquier otra persona. Entre cónyuges se llama de recompensa, porque tiene ese nombre, pero no es que sea claro, algo exacto. distinto, digamos. Que Son es un créditos derecho de entre crédito. cónyuges. Claro, claro. Claro, Exactamente. se Sí, sí, llama recompensa en nuestro instituto, diríamos. sí, 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 sí. Este, porque también en el régimen de separación de bienes, que decíamos que era el régimen de separación de bienes, que es el nuevo régimen, ahí la ley no habla de recompensas, pero puede haber derecho de crédito. Entonces yo tendré que ir pidiendo, o sea, eh, si yo estoy casado en el régimen de separación de bienes, no hay comunidad, por lo tanto no va a haber una partición de la comunidad. Pero puede ser que un cónyuge haya pagado con fondos propios algo que tenían que pagar los dos, algo que el mantenimiento del hogar, vamos a suponer. Bueno, ahí obviamente no se llama técnicamente derecho de recompensa porque no está previsto las recompensas como institución en el régimen de separación de bienes, pero sí obviamente va a tener el derecho de crédito, ¿no? Por los principios generales. Va a poder pedir esta restitución o reembolso en la medida que pruebe que pagó con fondos propios algo que tenían que pagar los dos. No nos olvidemos que en el régimen de separación de bienes también hay carga y deberes comunes durante la convivencia. Todo lo que tenga que ver con la conservación del hogar, la educación, crianza, etcétera, de los hijos. Eso pesa sobre ambos. Entonces ahí, aunque yo esté en el régimen de separación de bienes, puede darse esta situación de que uno reclame haber pagado algo que tenían que pagar los dos, que haya pagado con fondos propios. Por eso ahí no se llama técnicamente recompensa, pero sería aplicable todo esto que estamos diciendo a esa situación. La única particularidad en recompensa es que yo tengo que esperar ese proceso de partición para pedir la recompensa, no lo puedo pedir durante el matrimonio.
Y ahí se diferencia de las obligaciones comunes. Yo tengo que hacer la partición para pedir esa recompensa. No la puedo pedir antes. Es decir, no le puedo pedir mientras esté vigente el matrimonio. Que eso es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? El momento en que tengo que pedir. No se rige acá por las obligaciones comunes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para ir terminando ya. Hago una última, Sí. y ya si te parece terminamos. Lo que pregunta Ernestina Zaneta dice que no me queda claro si se puede hacer un convenio de partición por fuera, sin presentar a Sí. homologar en el juzgado, entre En los real- cónyuges cuando están de acuerdo, y no hay que modificar la titularidad en el registro. Lo que pasa es que ahí el problema que yo veo es que no es que no se pueda. Ahora, ¿cuál es la exigibilidad de ese acuerdo si no está modificado en el registro? claro, en general si se hacen por escribano se puede hacer en forma extrajudicial. En la medida que no haya planteo no hay problema porque se cambia la titularidad registral, que es lo que vale. Pero el problema es que si yo hago un convenio por afuera, no está homologado, es susceptible de ser cuestionado por alguno de ellos. Claro. O sea, corre ese riesgo. Y a los terceros, Claro. sí que no los podemos oponer. Ahí, porque si no hay un cambio registral. Claro, claro. Yo creo que la regla, digamos, básica. El convenio, el ideal es que en realidad tenga homologación judicial por un tema de la seguridad jurídica. Exactamente. Hay dos formas que creo que son las más utilizadas por los letrados para hacer los convenios, digo que queden sin conflictos, porque también después que no caiga una responsabilidad de nuestro asesoramiento, ¿no? Claro. Los más utilizados son, sí, el acuerdo privado que se hace en la escribanía, pero con la inmediata inscripción de los bienes, haciendo Claro. las escrituras. Y aún así puede ser si cuestionado no, por uno de los cónyuges. Ah, sí, por supuesto. Porque puede haber una desigualdad Hoy, que alega. claro, sí, o abuso del derecho. O Bueno, abuso, no sé, claro, claro, claro. Ese es uno de los más utilizados. Y el otro, obviamente, que es el que creo que ahí evitamos cualquier tipo de conflicto, es la presentación del convenio, que se puede redactar de manera privada, en el sentido de que lo hacemos de manera privada y lo presentamos a homologar en el juzgado, con los letrados correspondientes, no digo cada uno con sus letrados. En ese no vamos a tener ningún tipo de conflicto en cuanto a porque ya se está haciendo el control judicial. Claro. Serían como las dos formas, ¿no?, más utilizadas. Sí. Bueno, vamos terminando entonces por hoy. Seguramente en algún otro curso, taller nos encontraremos. Y bueno, le reiteramos la invitación de la semana que viene al foro, si les interesa, el viernes en la Facultad de Derecho, en forma gratuita, todo el día. Que habrá distintos expositores y que se hace en el aula magna, en salón azul y salón verde, ¿no? Viernes 30. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, a todas por la concurrencia y en cualquier momento estaremos seguramente con algún otro tema en el taller. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Chao a todos. Gracias. Chao, Gianluca. Hasta luego. Chao. Gracias.